Hola, muy buenos días. Mi nombre es Flavia Bonaparra, soy ingeniera electrónica y estudiante de maestría en ingeniería electrónica. Hoy les voy a explicar un poco acerca del ensamble de circuitos de PCBs y cómo vamos a manejar esto. Va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener, primero que nada, cuál es la diferencia entre un pad y una vía. Luego vamos a hablar un poco acerca de estas normas que rigen esta parte del diseño del ensamble y de circuitos impresos. Y vamos a tener en cuenta los criterios que debemos tener para que esto sea aceptado en un ensamble de circuito impreso. Tendrán adjunto también un video de cómo se ensambla un integrado superficial y tendrán también una actividad grupal y podrán hacer una exposición acerca de esta actividad. Entonces, primero, antes que nada de irnos a lo de la PAD y de los componentes, vamos a hablar primero de qué tipo de herramientas debemos tener presentes al momento del ensamble. Nosotros generalmente tenemos estos tipos de herramientas que son la estación de soldadura, pero con variación en la potencia del cautín. Estas estaciones de cautín son utilizadas a nivel profesional. Normalmente nosotros usamos son cautines de diferentes bateajes para diferentes componentes. Tenemos también la tercera mano, que es también una de las básicas que vemos acá. Es utilizada para que nos pueda dar un poquito más de acercamiento hacia el circuito impreso. También lo usamos la parte de la lupa para los componentes de superficie, ya que estos componentes van a requerir un poco más de visualización, entonces requerimos un poco más de aumento. Aquí tenemos dos herramientas muy importantes para el momento de soldar. Esta bomba de desoldadora es utilizada sobre todo en circuitos de potencia, como podemos darnos cuenta acá. Esta succiona, como su nombre lo dice, succiona la soldadura. No es muy recomendada para circuitos de baja potencia o potencia media, que son los que más o menos utilizamos, ya que el momento de succionar va a poder esto también traerse la dona de cobre que estemos trabajando, porque obviamente el impulso o succión que genera es muy fuerte. Se utiliza, como vemos acá en la imagen, el cautín debe estar más o menos entre 30 a 45 grados, que es lo que se recomienda, y directamente en el área donde vamos a desoldar. Podemos incluso ponerlo encima del cautín, ya que esta punta es de teflón, nos va a soportar la temperatura que va a ejercer en esa área. Una vez oprimido el botón, va a succionar la soldadura que haya estado líquida en ese momento. Por eso no es tan recomendado en circuitos de baja potencia. La que es recomendable para circuitos de baja y media potencia son la de malla para desoldar, que es la mecha de cobre que vemos acá. Es la misma función, ponemos el cautín directamente, pero esta vez ya no es la mecha acá arriba, sino acá abajo. Va primero la mecha y luego el cautín. Y ahí ella va a absorber la soldadura y va a subir por esta área la soldadura y se va a convertir todo esto en plateado, y nosotros con una tijerita podemos retirar para poder seguir removiendo la soldadura. Tenemos también diferentes tipos de estaño. Tenemos esta que vemos acá para tipo manual. Usamos la de filamento, que puede venir en diferentes calibres y diferentes también combinaciones de estaño. Esta que vemos por acá es una 6644, por lo que vemos acá, o sea que es una 6040, 60% de plomo, 40% de estaño. Estas combinaciones son utilizadas para que podamos hacer ensambles. Existe también la libre de plomo,
que es netamente estaño, también muy usada, pero obviamente el momento de fundición va a ser diferente. Esa es la propiedad que le adhiere el plomo, que hace que se funda más rápido en menor tiempo y más rápido. Esa es la combinación que vemos. Pueden venir en calibres de 0.1 milímetro hasta 1 milímetro de grosor. Esto depende también de los componentes que vayamos a utilizar. Debemos también tener en cuenta nuestros circuitos impresos, como vemos acá. Es un circuito impreso con anti-solder y ya viene preestañado. Ya vemos que las donas o los pads que estamos viendo acá están plateados, eso quiere decir que ya han sido preestañados. Preestañado no significa que ya se pueda soldar el componente directamente, solo que va a haber una mejor adherencia en cuanto vaya a llegar la pasta de soldadura. Esta parte de verde, como su nombre lo indica, es anti-solder, es decir, que si ustedes colocan una punta de soldadura acá, pues no se va a pegar, sino que se va a formar una bolita y se va a retirar. Solo se va a pegar en la parte donde esté estañada. Y debemos tener en cuenta los componentes, obviamente los debemos tener presentes al momento de hacer el ensamble. También tenemos aquí la diferente selección de herramientas de cautín. Una de las marcas reconocidas es la Wheeler. Es de los más conocidos en cuanto a calidad de componentes, tanto en sus puntas como en sus herramientas de cautín. Debemos tener en cuenta que cada cautín es diferente y es diferente también para su uso. Por ejemplo, normalmente si ustedes están en la universidad, ven esos cautines que tenemos en los laboratorios, son de 25 vatios, son para componentes de media potencia y obviamente las puntas son un poco más gruesas a las de baja potencia. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar, va a ser el cautín que van a necesitar. Normalmente para media y baja potencia se utilizan cautines de 25 hasta 12 vatios. Los de 30 a 40 vatios y 50, que ya se encuentran también las áreas de pistolas, que también son unas más o menos similares a estas, son para componentes de alta potencia electrónica. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, ustedes ven, estos son ya de mayor potencia. También tenemos los de baja potencia, que van a tener una punta muy delgada y son los que se utilizan para montaje superficial. También debemos tener en cuenta que si vamos a usar componentes de montaje superficial, debemos tener en cuenta el uso de las pinzas. En este caso tenemos de dos diferentes materiales. Estas que vemos en negro son de antiestática, estas son netamente libres, o sea, está totalmente metal descubierto. Si vamos a trabajar este tipo de pinzas, debemos utilizar una manilla de anticonductividad que es antiestática y nos debemos aterrizar a tierra al momento de hacer los ensambles. Si utilizamos esta, no es necesario utilizar la manilla. De acuerdo al gusto del usuario, puede utilizar las diferentes pinzas, no es que sea específica para un componente en especial. Es casi más bien como para, de acuerdo al usuario y su preferencia. Por ejemplo, estas tres tienen diferente dureza al momento de cerrarla. Entonces, dependiendo de la dureza o como quieran manejar el ensamble, pueden usar cualquiera de estas pinzas. Esta que vemos acá es para componentes que tienen un cuerpo más grande y de pronto se nos puede resbalar con unas pinzas tan delgadas. Esta, por ejemplo, curva, la tenemos para cuando queremos hacer unos ensambles un poquito más de forma diferente de ingresar al PCB. No es una forma normal como vemos acá, sino de pronto tiene una forma que nos limita en algún ángulo, entonces podemos usar este tipo de pinzas.
Esta pinza es conocida también porque puede ser extensión de los pines de montaje superficial de los integrados. Aquí muerde al componente superficial y acá lo convierte a pads, a pines de inserción que podemos llegar incluso a colocar en una protoboard. Son usados generalmente para hacer las programaciones de los integrados superficiales. Tenemos aquí las puntas de los cautines. Esto es muy importante hablar acerca de esta punta porque nosotros generalmente es lo que menos cuidamos del cautín. Nuestra punta no está hecha 100% de un solo material metálico, sino de combinaciones de metales. Nuestro núcleo es de cobre y como podemos darnos cuenta aquí es el que mayor potencia tiene en cuanto a la parte conductiva térmica. Después le siguen unos recubrimientos que vamos a ver en hierro, que sí atraviesa desde su mango hasta su punta, el níquel que solo llega aquí hasta la parte del mango y el cromo también llega solo hasta la parte del mango y solo vamos a tener aquí el baño de preestaño. A pesar de que aquí lo vemos súper grueso respecto a las otras capas, esto es una capa muy delgada como logramos ver en la imagen. Aquí vemos el material de cromo y aquí vemos la diferencia entre el pequeño baño que hay entre pestañado al cromo. Esto es solo un baño muy pequeño que se le hace a la punta con el fin de que al momento de fundir la soldadura se adhiera fácilmente y no maltraten nuestros componentes ni el PCB. Es la misma técnica que se usa para el PCB cuando decimos que está preestañado. Esto es muy importante tener en cuenta que si ustedes limpian la punta con una esponjilla metálica o un bombril que le dicen, que es de filamentos finos, va a ser abrasivo y nos va a retirar estas mini capas que tenemos nosotros de metal. Si las retiramos, obviamente no nos va a quedar forma de que se pueda fundir la soldadura fácilmente ni que se vaya a despegar fácilmente. Entonces se va a desgastar la punta. Por eso es lo que más se recomienda es que se utilicen estas almohadillas que vemos acá de fibras naturales o en su defecto papel higiénico o papel servilleta húmedo con agua para limpiar la punta. Para limpiar la punta lo que se hace es se llena de soldadura la punta y se retira suavemente con la esponjilla el exceso de soldadura. Así va a quedar preestañado nuevamente la punta, otra vez va a quedar plateadita y la vamos a mantener. Si ustedes ven que ya esto se empezó a poner negro, ya eso se dañó. Lo mejor es cambiarlo. Una punta que esté desgastada puede llegar a dañar tanto el componente como el circuito impreso. Entonces lo mejor es que se cambie la punta si ustedes están viendo que hay algún desgaste tanto en estas áreas como en la propia punta. Si ven que ya la punta se desgastó, ya no se ve como una punta de aguja, como decimos, ya eso es lo mejor es retirar la punta. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre los pads y las vías. Las pads y las vías son, empecemos primero por el pad. Es la superficie de cobre que permite la soldadura de los pines de los componentes para así establecer la conectividad entre el componente y el cobre de la PCB. Es decir, esta es la extensión que se va a tener de la patilla del componente hacia el circuito impreso. Y es el único que va a tener un exceso de soldadura. Cuando me refiero a exceso de soldadura, no es que va a quedar un pegote de soldadura, sino que va a tener una adherencia de soldadura
respecto a lo demás que va a estar en el impreso. Es decir, solo los pads son los que tienen soldadura. Las vías nunca llevan soldadura. La vía, a diferencia del pad, es un pequeño agujero metalizado, que es como vemos acá. Esta es nuestra área de cobre de cada layer. Por ejemplo, esta podría ser la top y esta podría ser la bottom. Como ustedes pueden ver aquí, normalmente estas capas de cobre generalmente vienen alrededor de 35 micras de cobre. Respecto al canal, ya el canal deja de ser lo mismo de grosor que tenemos de cobre en la capa y ya es aproximadamente entre 2 a 5 micras de cobre. Es muy delgado. Entonces, si ustedes van a transferir una conexión eléctrica entre una capa superior y una capa inferior, no pueden dejarle toda la capacidad a ese solo canal. Deben crear múltiples canales que les permita comunicar esa potencia de corriente. Si no, es posible que el pad se comporte como un fusible, se abra y ustedes no sepan por qué no hay conectividad. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, ya que generalmente cuando hacen los diseños esto no lo tienen en cuenta y a eso es lo que hace que no funcione. Vamos a hablar un poquito de la norma IPC. Pero primero, ¿qué es IPC? IPC es una asociación comercial de varias empresas que se unieron para estandarizar todos los procesos tanto de diseño, fabricación y ensamble de circuitos impresos. ¿Con qué fin? De que todas las empresas pudieran entenderse en un solo idioma y así poder garantizar una calidad, un estándar en este tipo de circuitos. La norma en la cual nos vamos a basar ahorita es la norma IPC A610E. Esta norma es para la aceptabilidad de ensambles electrónicos. Como les comenté, esto también lleva diseño, fabricación, pero nosotros nos vamos a centrar solo en una pequeña parte de estas normas IPC. Entonces, esta norma nos recopila ciertas informaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Por ahora yo solo les voy a dar como una parte muy general y pues muy específica también en el momento de ciertas cosas que vamos a revisar de nuestros circuitos impresos. Primero que nada debemos garantizar que estamos hablando un mismo idioma, entonces existen los componentes superficiales y se les reconoce por SMT o SMD. Esto hace referencia a montaje superficial. Los componentes de inserción se les conoce como THT o solo TH. Esto hace referencia a montajes de through-hole. Eso es lo que quiere decir de inserción. Existen diferentes métodos de ensamble. Nosotros vamos a trabajar más que todo el ensamble manual, pero por ejemplo también existe el ensamble por ola, que es para los montajes de inserción, montajes también por el método de reflujo, que es para los de superficial, y algunos que son por pick and place, que ya son a veces inclusive mixtos, que son generalmente se genera una pasta de soldadura y luego sí se coloca el componente y pasa por una mufla o por un horno para ser ensamblado. Debemos tener en cuenta este tipo de componentes. Nosotros, por ejemplo, este que estamos viendo en este momento es un QFN de las patillas. Por ejemplo, aquí estamos viendo o nos damos cuenta de que ellas no van a salir por su lado lateral, o sea, si volteamos el componente, pues no vamos a tener una extensión de esas patillas físicamente, sino que están por debajo. Esto es de mucho cuidado, se puede soldar todavía manualmente, pero hay que tener mucho cuidado al momento de su ensamble.
También tenemos los de tipo de inserción como las axiales, que son estas resistencias que vemos acá. Generalmente lo que hacemos es un ángulo de 90 grados en estas patillas y las insertamos en nuestro PCB. También tenemos componentes como estos, que son los componentes de superficial, y tenemos en sus laterales es la mayor área de ensamble. Entonces, para seguir con lo de la norma IPC, vamos a hablar acerca de la clasificación de productos. Ellos clasificaron en 3 productos en específico para poder categorizar la revisión de estos circuitos impresos. Entonces, para mirarlos rápidamente, la clase 1 son productos electrónicos en general, la clase 2 son productos electrónicos de servicio especializado y la clase 3 son productos electrónicos de alto rendimiento y confiabilidad. Los de la clase 1 son productos en específicos electrónicos en general. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, lo que son neveras, equipos, televisores, cosas de consumo masivo están en una selección de clase 1. Y los de clase 2 son productos electrónicos de servicio especializado, es decir, que están adecuados para una tarea muy en específico. Por ejemplo, los torniquetes o productos que nosotros realicemos en alguna empresa que no van a ser de consumo masivo, pero sí tienen una función en específica y deben ser tratados con esa calidad. Hay que le sigue, que es en la clase 3, que son los productos electrónicos de alto rendimiento y confiabilidad, son los que están categorizados en los grupos de equipo militar y equipo médico. Generalmente estos obviamente van a depender de muchas cosas. Si llegan a fallar, obviamente no va a ser solo pérdida de dinero, sino también pronto pérdida física de alguna persona o alguna importancia muy alta. Entonces es muy importante que estos equipos no puedan fallar. Por eso están categorizados en la clase 3. Entonces, teniendo en cuenta estas clases, vamos a empezar los criterios. El primero de todos es el llenado vertical de soldadura. Vamos a empezar con los de componentes de inserción. Entonces, para primero entrar en contexto, al pad de abajo le vamos a llamar pad origen, al pad de arriba le vamos a llamar pad destino. Entonces, para esta primera etapa, lo que vamos a mirar es la parte del llenado vertical de soldadura. Esto se hace referencia al canal. El canal que va a tener de comunicación, porque de inserción siempre va a haber un canal. Entonces, para la clase 1 no se ha especificado si puede llegar a salir o no, pero para la clase 2 y 3 sí se especifica que al menos el 75% del canal esté lleno, que es lo que hace la norma, que al menos el 75%. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a ver esto? Esto lo vemos a través de ciertas cámaras que se hacen de revisión de circuitos de ensamble, que pueden hacer con rayos X, y podemos ver si se ha llenado o no este canal. Pues si no tenemos estas cámaras, obviamente, lo que podemos hacer es, desde que no pase aquí a rebosar el pad destino, está bien. Desde que haya aquí este canal, esta conductividad, estamos bien. Ahora vamos a ver como el mojado circunferencial. Entonces, viéndolo desde el pad destino, vamos a mirar desde aquí, desde la parte superior, qué tanto está lleno esta parte de la circunferencia. Para la clase 1 no nos especifican ninguna norma, puede estar lleno o como puede no estar tan lleno. Lo importante es que haya algo de conductividad. Para la clase 2 y 3 sí nos especifican que para la clase 2 al menos la mitad
se vea que sí ha sido llenado. Y para la clase 3, que al menos 3/4 partes se vea lleno. Esto es viendo desde la parte del destino. Ahora el porcentaje del área del pad cubierto. Cuando hablamos del pad cubierto, es la parte de arriba. O sea, viéndolo desde la parte superior, que se vea recubierto. Es decir, si nosotros vemos que se llenó y se rebosó, entonces para la clase 1 no hay problema. Pero para la clase 2 y 3 nos dicen que 0%. O sea, que esto no esté lleno. O sea, puede estar cubierto, pero no que rebose. Eso es lo que dice la norma. O sea, que no se vea un exceso de soldadura en el pad destino. Ahora lo que es el mojado circunferencial en el origen. El mojado circunferencial es la parte de acá abajo, en la parte del origen, y nos dice que al menos, esta es la patilla, y esta sería la dona completa. Pero estamos hablando de la parte del mojado en la circunferencia, o sea, aquí en el canal. Al menos debe tener por el canal, en la clase 1 y 2, el 270% cubierto. Para la clase 3, al menos el 330 grados cubierto. Si ustedes tienen todo cubierto, pues vamos bien, porque la norma nos está diciendo es al menos 270 o 330 para la clase 3. Ahora sí vamos a ver el porcentaje del área del pad cubierto. Ahora sí es este completo. Entonces viéndolo como desde esta parte, para todas las clases debe al menos estar el 75% cubierto del pad. Al menos. No puede estar ni la mitad ni menos de la mitad. Debe estar al menos el 75% cubierto en toda la pad del origen. O sea, estamos hablando ya de toda la dona de cobre. Ahora sí pasamos a la parte de superficial. Entonces tenemos los componentes de superficial, tienen una particularidad. Se pueden mover de esta forma, mas no se pueden mover en su altura. Es decir, si este queda un poquito más elevado que este ángulo, ya eso no es permitido. Sí se puede mover en su cama y es válido para la clase 1 y 2 de que sea menos del 50% del ancho de la terminación. O sea, del ancho de este pad. ¿Ok? O sea, que no nos salgamos de 50% del ancho de este pad. Ancho. Y para la clase 3 debe ser del menos del 25 porcentaje del ancho del pad que tenemos acá. Entonces la idea es posible que se pueda llegar a mover, ya sea un ensamble manual o mecánico automático, porque al momento de fundir la soldadura puede llegar a mover un poco el componente, pero es muy mínimo. Debemos tener en cuenta estos porcentajes. Ahora el montaje en el área del pad. Tenemos, aquí lo estamos viendo desde la vista superior y la vista inferior. Entonces, acá tenemos la inclinación de cómo se debe ver esta soldadura. Acá hace referencia a qué tan lleno debe estar esta inclinación. Entonces, para la clase 1 y 2, al menos del 50%. A partir del 50% hacia arriba, es válido tener esta inclinación de soldadura. Para la clase 3 debe empezar al menos desde el 75%. Si la tienes al 100, genial. Ahora vamos para el cubrimiento del pad. Hablamos anteriormente de la inclinación, ahora es del cubrimiento del pad. O sea, cómo se debería cubrir todo el pad. Entonces, para la clase 1 y 2 puede ser de menos del 100%.
pero ese menos del 100% es casi que un 90%, o sea, que es acá. Pero para la clase 3 sí, el 100%. 100% debe estar cubierto todo el pad. Ojo que no se permiten excesos. Que esté el 100% no quiere decir que aquí se forme una bola o una protuberancia. No, lo que quiere decir es que tanto se vea el ángulo del 100% desde acá, desde el componente hasta el pad, una inclinación, como el llenado del completo del pad. Eso es lo que hace referencia a la norma. Ahora vamos a verlo en ejemplos ya más reales. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos un componente de inserción. Aquí tenemos lo que le llamamos la gota de agua. La gota de agua es que viene y termina en punta, pero aquí, por ejemplo, tenemos un exceso. Es una protuberancia redonda, entonces aquí puede existir una soldadura fría y eso lo que hace es formar canales de aire y no hay conductividad entre esta soldadura y el componente que queremos ensamblar. Entonces, puede que estas soldaduras hagan que no funcione muy bien nuestro circuito impreso y se vean problemas de funcionalidad. Acá por lo menos vemos una que no se está llenando completamente y también puede tener este vacío que puede generar esa soldadura fría. Entonces debemos revisar muy bien que se debe hacer la gota de agua, sobre todo en estos tipos de componentes de inserción. Acá vemos excesos, acá hay un exceso de soldadura, acá estamos viendo la parte de lo que decíamos de que debe haber soldadura al menos del 50% entre el pad y el componente. Este, por ejemplo, es un ensamble mixto. Tenemos componente que es superficial y un componente que es de inserción, pero son compatibles. Esto se le conoce como ensamble de torre. Acá tenemos, por ejemplo, una dona que va emergiendo acá la soldadura, pero sin caer en el exceso. Acá, como les comentaba, también tenemos estos que vemos acá son de pick and place, que se hace primero el ensamble de soldadura y luego el componente. Ya si el fabricante decide no colocar un componente, pues obviamente esa soldadura va a quedar ahí fundida. Tenemos, por ejemplo, acá excesos, podemos revisar acá. Estos son de inserción. Acá podemos ver, por ejemplo, que no está atravesando la soldadura. Acá tenemos uno de ensamble mixto. Este, por ejemplo, ustedes acá se podrán dar cuenta, un pad no tiene nada de soldadura, una vía que no tiene nada de soldadura y unos pads que sí tienen soldadura. Es mixto porque tiene superficial e inserción. Esto generalmente tiene dos métodos de ensamble. Generalmente se ensambla primero lo de inserción por oleaje y luego viene por pick and place la parte de superficie. Esto al tener doble ensamble hace que esta soldadura emerja un poco hacia el pad destino. Por eso es que vemos esta pequeña emergencia de soldadura ahí. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les guste mucho y puedan seguir practicando en sus casas. Gracias.